Buenas tardes, qué gozo, qué alegría poder estar aquí reunidos todos los hermanos en armonía, ¿verdad? Le damos muchas gracias a nuestro Dios que estamos reunidos para poder celebrar las bodas del Cordero. Digo, perdón, para que podemos celebrar la mesa del Señor, la Santa Cena. Padre, te damos gracias en esta tarde porque nos permites estar aquí. Y bueno, vamos a ponernos todos de pie y vamos a darle la bienvenida a todos los que se están conectando y a todos los que están aquí. Y todos ustedes sean bienvenidos aquí a Ministerios de Benecer, Iglesia, edificados en Cristo. Es un gozo, una alegría poder estar aquí todos reunidos a la mesa del Señor. Y vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios, dándole gracias porque es un milagro también para ustedes, cada uno de ustedes es un milagro que podamos estar aquí. Y como sabemos, vamos a participar, vamos a celebrar la victoria de Jesucristo, que es por su sangre nos ha redimido, y vamos a participar de la Santa Cena. Pues vamos a comenzar poniendo esto en manos de nuestro Dios. Padre, qué gozo, qué deleite es poder estar aquí reunidos. Son grandes tus bondades para con nosotros, Señor, muy grandes. Te damos las gracias, Padre, por todos los hermanos que han atravesado situaciones muy difíciles y aún las están atravesando, pero la buena mano tuya, Señor, está sobre cada uno de nosotros ayudándonos. Padre, también te damos las gracias por la vida de nuestro amado apóstol Sergio Enrique, y que, Señor, es evidente como lo has levantado y le has sanado de esta operación, de esta cirugía que tuvo. Es asombroso, Señor, las fuerzas y la recuperación tan extraordinaria que ha tenido. A él y a toda su familia, Señor, como los has bendecido y librado de todo mal. Te damos muchas gracias, Señor, porque también nos has extendido esta cobertura apostólica a través de nuestro amado apóstol y Padre Espiritual Sergio Enríquez. Te damos las gracias. Y así también hoy queremos suplicarte, Señor, por los hermanos que hoy no han podido venir, porque pues están convalecientes, quizás en un hospital o en sus casas, pero que sí se han conectado, o los que van a ver posteriormente esta enseñanza, Señor, y que pues les bendigas, que extiendas tu mano de poder, Señor, allí donde estás, y que me uses poderosamente para la gloria de tu nombre. Te rogamos en este momento que venga sobre nosotros la fresca unción de tu Espíritu Santo, que nos traiga ese discernimiento, esa revelación, Señor, para que al entender tu palabra podamos participar dignamente de tu mesa, Señor, y que también lo que aprendamos hoy de tu palabra caiga en buena tierra, Señor, y que por el poder de tu Espíritu Santo podamos poner por obra. Mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro amado Señor Jesucristo, que está a las puertas y lo estamos esperando, Señor. Muchas gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Pues gracias a todos por estar aquí, y pues yo también le doy muchas gracias a Dios por la pronta recuperación también que me ha dado de la cirugía, que es asombrosa. Su buena mano también ha estado aquí conmigo, y agradeciendo sus oraciones
aportaciones y todo por lo que de su buen corazón han dado para que esta obra siga adelante. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Y vamos a comenzar. Estamos muy contentos y tomando algunas espigas que nos ha dado nuestro amado apóstol Sergio Enríquez, y para poder desarrollar este precioso tema, para que meditemos antes de participar de la cena del Señor. El tema de esta tarde es consumado es. Consumado es. Esto lo dijo el Señor Jesús en la cruz, antes de entregar su espíritu. Lo podemos ver aquí en Juan 19:30. Si me acompañas ahí, lo vamos a estar viendo. Y cada vez que hablamos de la Santa Cena, recordando la muerte y resurrección del Señor, adquirimos un poco más de conocimiento y evitamos olvidar las bondades que Dios ha tenido para con nosotros. Recordamos que había 613 ordenanzas y el Señor Jesucristo solamente ordenó 2. Él nos dijo que era el bautismo en agua y la Santa Cena. Y el Señor estableció la Santa Cena como un recordatorio de su sacrificio por nuestros pecados, y que no podemos olvidarnos de esto. Por eso es un recordatorio, hacerlo en memoria de Él, por lo que hoy, al acercarnos a la mesa del Señor, que es un privilegio, recordemos el sacrificio tan grande del Señor en la cruz para mantener viva nuestra esperanza. Y como dice ahí la palabra, y estar apartados para Él. En Juan 3:3, el Señor nos dice, en primera de Juan 3:3 dice, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica, así como Él es puro. Entonces, por eso es muy importante permanecer en esta esperanza y alentándonos unos a los otros hasta que el Señor Jesucristo venga, porque es evidente, o sea, estamos viviendo el final de los últimos tiempos y es tan importante tener ese temor de Dios, y al acercarnos a la mesa también no lo perdamos, y oportunidad vamos, que si hemos pecado nos arrepentimos, el Señor nos va transformando, nos va perdonando y vamos siendo transformados de gloria en gloria por la preciosa sangre del Cordero de Dios. Y pues ahora vamos a comenzar este precioso tema en memoria del Señor Jesucristo. ¿Cómo debemos acercarnos a la Santa Cena? En memoria del gran sacrificio que Jesús hizo, como Él mismo lo instituyó. Y esto lo podemos ver en 1 Corintios 11:23, y dice, si me acompañas ahí, al apóstol Pablo el Señor mismo se lo reveló. Aquí lo vamos a leer. Porque yo recibí del Señor, o sea, el apóstol Pablo no estaba cuando el Señor instituyó la cena con sus apóstoles. ¿Podrán prender el ventilador? Entonces, pero a él, como aquí lo dice el apóstol Pablo, ahí dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que por vos, que es, esto es mi cuerpo que es para vosotros. Y aquí está muy clara lo que debemos hacer, la ordenanza, hacer esto en memoria de mí. Y continuó el Señor Jesús diciendo, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa
es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Esto dijo el Señor Jesucristo. Así hoy nos estamos reuniendo para recordar y honrar. Esto es un acto muy solemne y hacerlo con temor del Señor. No lo hizo ninguna religión, no lo instituyó ninguna religión, sino que el mismo Señor Jesucristo fue quien lo instituyó. Y así vamos a seguir recordando todo en poco a poco, un poco porque es grandísimo este tema, pero nos va edificando nuestra alma el estarlo conociendo, repitiendo y que lo hagamos siempre en memoria de Él. Entonces estamos viendo, aquí fue lo primero, cómo debemos acercarnos en memoria del gran sacrificio de Jesús, en su memoria por este sacrificio tan grande como Él mismo lo instituyó. También debemos acercarnos anunciando que a través de su muerte Él pagó la deuda de nuestros pecados y no hay otra persona que los pudiera haber pagado, no hay otro sustituto. Sin Jesucristo no hay redención, no hay perdón de pecados y no hay vida eterna. Ahí en 1 Corintios, el apóstol Pablo también nos dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La palabra anunciar es del griego katangelo, que significa divulgar. En el diccionario Vine me gustó mucho cómo está expresado aquí lo del diccionario Vine en 1 Corintios 11:26 dice, esto está en el diccionario Vine del Nuevo Testamento, el uso de este verbo, o sea, anunciar, pone muy en claro que la participación en la Santa Cena es una proclamación. Por eso en otras traducciones pone proclamamos hasta que Él venga. Un anuncio. O sea, entonces, cada vez que participamos en la Santa Cena o en la Cena del Señor, es una proclamación, un anuncio. Estamos proclamando el Evangelio de la muerte del Señor Jesús. Y estamos anunciando que Él regresará. Y que lleva implícito el anuncio de su resurrección. Porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra esperanza, vana sería nuestra fe. Hubiéramos tenido perdón de pecados, pero no la esperanza de la resurrección. Por eso decía el apóstol Pablo, porque si el Señor no hubiera resucitado, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero el Señor resucitó. Entonces, y esto lleva implícito su retorno. Por eso ahí lo vemos bien claro. 1 Corintios 11:26, como dice, anunciáis hasta que venga. Y su resurrección es evidente. Su tumba está vacía. Y lo podemos encontrar en los evangelios. Aquí como dice, en Lucas 24:4 dice, acompáñenme por favor ahí en Lucas 24:4. Cuando el Señor, recordemos que Él murió, Él mismo se entregó voluntariamente para que ustedes y yo tengamos hoy esta esperanza gloriosa, porque si no iríamos a una condenación eterna. Y como vemos en este evangelio, si ya tienes Lucas 24, ahí dice que por favor, hermana Clau, si me puedes leer Lucas 24 del 1 al 6, por favor. Por ahí está el micrófono, aquí está. Alguien se lo puede pasar. Gracias. De Lucas 24 del 1 al 6, por favor. ¿Y cómo dice de título? Dice la resurrección. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con
resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Amén. Entonces, como vemos, es evidente que el Señor Jesús es la única persona que ha resucitado. La tumba del Señor Jesús está vacía. Los que han hecho muchas religiones, ahí están en el sepulcro sus huesos. Pero nuestro Señor, nuestro Salvador está vivo. Sabemos que los títulos y los subtítulos que hay en la Biblia no venían en los manuscritos originales, pero nos ayudan los eruditos que la transliteraron, que la tradujeron, nos ayudan en el estudio. Y ahí vemos que dice la resurrección, ¿no? Como dice, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y miren que vamos a usar nuestra imaginación, nuestra memoria, porque ellas también lo vieron crucificado, vieron que murió. Y José de Arimatea fue y pidió el cuerpo a Pilatos junto con Nicodemo, y José de Arimatea dio su sepulcro. Lo pueden buscar en los evangelios, porque si me pongo ahorita pues no acabamos, pero José de Arimatea dio su sepulcro, un sepulcro que no había sido usado, y ahí lo envolvieron en una sábana. Si leen a continuación también ese evangelio de Juan, ahí lo verán, que ahí lo sepultaron al Señor. Ahora las mujeres, ahí como empezó a leer, las mujeres llevaban especias aromáticas preparadas y encontraron, imagínense la sorpresa, ellos llegaron ahí, y esto nos lo dice en el evangelio de Lucas, que la piedra había sido removida. Es evidente que el Señor resucitó, y dice, y cuando entraron, hallaron, ¿qué encontraron? ¿Qué vieron? Que ya no estaba el Señor, que el cuerpo del Señor no estaba. Así como dice aquí, las mujeres, en la versión que me leyó la hermana, yo les voy a leer la en la Biblia de las Américas, dice, las mujeres no entendían, imagínense, o sea, ellos no lo entendían, aunque pues habían estado oyendo de la resurrección, pero no lo entendían. Dice, las mujeres no entendían lo que estaba pasando. Mientras estaban hablando, se les aparecieron dos hombres vestidos con ropas muy brillantes, que eran ángeles. Entonces, las mujeres tenían mucho miedo y se inclinaron al suelo, y los hombres le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Cristo ha resucitado, y es a este Cristo, al Señor resucitado, a Jesucristo resucitado, el que predicamos, y es el que nos da esta preciosa salvación. Y sin Cristo no hay salvación, no hay redención, no hay justificación y no hay vida eterna. Y iremos a una condenación eterna, a presentarnos ante el trono blanco al final del milenio, al final de los... Y pues ahí está la ira del Señor. Entonces Jesús nos libró de todo eso, como lo hemos estado estudiando en otras porciones de las Escrituras. Y esto, no sé, pero yo le daré un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque esto nos llena de alegría, y eso es lo que hoy estamos también celebrando, que Él murió para justificarnos, y Él nos da la esperanza de la vida eterna porque Él resucitó. Y si no hubiera resucitado, estaríamos, como dice ahí, si me lee alguien, por favor, 1 Corintios 15, 17. Y todo ese capítulo, yo les digo, de verdad que es algo glorioso, bueno, toda la escritura, pero ese capítulo, 1 Corintios 15, la revelación que hay ahí de las escrituras es glorioso. Ahí como dice 1 Corintios 15, 17, por favor. Dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué tal? Y si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe hubiera sido vana, no estaríamos en nuestros pecados. Entonces, si Cristo no ha resucitado, su fe no vale nada, ni la tuya ni la mía.
y todavía somos culpables de nuestros pecados e iríamos a una condenación eterna. Así es que Cristo vive. ¿Cuántas veces lo cantamos, nos alegramos? Y esto lo tenemos que tener latente en nuestro corazón, buscar el rostro de Dios y estar con estas palabras, pues alentándonos unos a otros, porque Él resucitó. Cristo vive. Cristo vive. Y el sufrimiento que tuvo por amor a nosotros excede todo nuestro entendimiento. Por eso hoy lo estamos recordando. Ahí, como estamos viendo que fueron las palabras de Jesús en la cruz, estamos viendo la muerte de Jesús. Dice, después de esto, sabiendo Jesús, que todo se había consumado para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, colocaron pues una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. ¿Qué dijo? Consumado es, e inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Aquí, como vemos, la sangre derramada del Cordero de Dios es el nuevo pacto en la sangre de Cristo, como dice Mateo 26, 28, aquí lo vemos. La sangre derramada por el Cordero de Dios es el nuevo pacto. Ahí lo vemos. ¿Qué es lo que estamos hoy celebrando? El nuevo pacto en la sangre del Cordero, porque su preciosa sangre no solo cubrió el pecado, como era una figura del Antiguo Testamento cuando sacrificaban a los corderitos. Entonces la sangre del corderito en ese momento cubría el pecado, podía entrar el sumo sacerdote una vez al año al lugar santísimo, no fuera consumido, y si entraba con pecado sería consumido. Pero es lo glorioso en este nuevo pacto. Aquello era figura del que venía de venir, del Cordero de Dios, como Juan el Bautista lo identificó cuando estaba bautizando y lo vio venir, dijo, he ahí al Cordero de Dios. Y es Jesús, por esto su sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos, estamos viendo, para el perdón de los pecados. Y es el pacto, esto que estamos celebrando, para el perdón de pecados, para el perdón de pecados. Entonces aquí vemos, y también en Hebreos 9:22 dice, y según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No hay perdón de pecado. Aquí podemos también predicar muchas cosas, hablar muchas cosas, hay muchas enseñanzas, pero Cristo tuvo que derramar su preciosa sangre. El que nunca pecó tuvo que derramar su sangre por amor a ti y a mí. Y fue a la cruz y Él pagó el precio de nuestros pecados. Y con eso nos reconcilió con Dios. Ahí en 2 de Corintios, el mismo apóstol Pablo dice, miren lo que dice, a ver hermana, si lo tienes ahí, fuerte, pero bien fuerte, ahí está el micrófono, por favor. 2 de Corintios, ¿qué? 5:19. ¿El micrófono no tiene por ahí? Sí, aquí está. Y fuerte, con alta, fuerte voz. Y para escudriñar un poquitito lo que estamos viendo, ¿qué es lo que pasó con Jesús en la cruz? ¿Qué estaba haciendo Jesús en la cruz? Eso es lo que estamos hoy recordando. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo,
no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Por eso no podemos callar el Evangelio. Otra vez. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? O sea, ayúdenme un poquito. ¿Qué estamos hablando? De la sangre preciosa del Señor, que es el nuevo pacto en la sangre, es de lo que fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Y como dice ahí, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Que nos reconcilió con Dios. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres para salvación que el nombre de Jesucristo. Él nunca pecó, y anduvo, y es el hombre más valiente, que nadie te va a amar como Jesús lo hace, porque no tenía ninguna necesidad de morir, porque él nunca pecó, pero él tomó nuestro lugar, como vuelve a decir ahí el apóstol Pablo, por favor, que dice 2 de Corintios 5:19. Hermana, sí, por favor, nuevamente me lo lees. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. La palabra del Evangelio que la iglesia no puede callar. ¿Por qué? Si callamos no hay esperanza para el mundo. Un día tú y yo estábamos igual, perdidos en nuestros delitos y pecados. Alguien nos compartió esta gloriosa esperanza, y hoy por eso, por la bondad de Dios, nos dio el arrepentimiento y estamos aquí con esta esperanza. Yo ya no tengo miedo a morir, ustedes tienen miedo a morir y estamos esperando no morir. Bueno, dormiríamos. Estamos esperando ser levantados, eso es lo que estamos esperando, pero si durmiéramos, así como pues también nos vamos con el Señor, ya sea como dice el apóstol Sergio Enrique, ya sea por vía subterránea o por vía aérea, nos vamos con el Señor, ¿verdad? O sea, no hay más. Esa es nuestra esperanza de gloria. Y pues denle un aplauso al Señor Jesús, de verdad que es grande. Fuerte el aplauso, pero que se oiga hasta allá, hasta 2 cuadros para allá, y que tengan la iglesia, en el nombre de Jesús. Y aquí dice que por esa sangre tú y yo tenemos hoy entrada. Ahí está el tabernáculo, ¿no? Es que lo había yo puesto ahorita en la siguiente, pero no está compuesto el tabernáculo. Pero miren, aquí dice que por la sangre de Jesús, ¿quién podía entrar al lugar santísimo? Ahí está el atrio, el lugar santo, y hasta donde se ve el fuego es el lugar santísimo. Tú y yo, una vez al año grabé el sumo sacerdote por la sangre del Cordero, que era figura de Cristo, pero hoy tú y yo tenemos entrada al lugar santísimo constantemente. Ahí en Hebreos 19, hermana Clásica, por favor, ahí lo lees. Hebreos 10:19, por favor. Por la sangre del precioso sumo sacerdotes que tenemos entrada. Para ti, para mí, la sangre del Cordero es preciosa. Muchos se burlan de la sangre del Cordero. Ahí, por ejemplo, hay portadas de discos, que ahora ya no hay discos, ¿no? Pero se burlan de la sangre de Jesús. Qué blasfemia, qué ofensa, cuando es preciosa. Y como dice ahí la Escritura, para nosotros la sangre de Cristo es preciosa, me parece que lo dijo el apóstol Pedro. Entonces, ¿cómo no darle gracias? A ver qué dice ahí en Hebreos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Cómo dice? Teniendo confianza. Esto es la confianza. Y podemos entrar 24 horas al día. Qué hermoso poder tener esta comunión con Dios todos los días, a todas horas. ¿Por qué? Porque Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, ahí como dice en Hebreos 14, 15 y 16, préndetelo de memoria, hay que seguir memorizando las Escrituras, porque ¿cómo vamos a hablar la palabra de Dios? Hay que seguirla memorizando, estudiando.
Miren, Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Y esto también nos lo dijo el apóstol Pablo en Hebreos, el apóstol Pablo en Hebreos. Miren lo que dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió el cielo, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. De todo se puede compadecer Cristo de nosotros, porque en todo Él lo padeció. Si has tenido enfermedades físicas, del alma, depresiones, y ahorita como está en estos últimos tiempos tanto amargura, Jesús nos puede entender, porque en todo fue tentado, pero está bien claro y subráyalo, pero Él nunca pecó, porque si no, no hubiera podido ser nuestro sustituto. Y en Hebreos 4:16 dice: por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para recibir misericordia y hallar gracia para la ayuda oportuna. Tenemos entrada al trono de su gracia. Y verdaderamente lo que sufrió el Señor no fue poco. Y no nos podemos olvidar, como dice ahí en Isaías 53, 5, ¿no? Ahí habla de Isaías 52, empieza el siervo sufriente, y si nos bajamos a Isaías 53, 5 dice que más el Señor fue herido por nuestras rebeliones. Cuando tú y yo éramos rebeldes, no nos habían rebelión. Dice que molido fue por nuestros pecados, para darnos paz. O sea, lo que estamos viendo en esta Santa Cena, al acercarnos, que nos reconcilió con Dios, para darnos paz con Dios. Cayó sobre Él, porque en esa cruz, cuando estaba colgado, sus manos fueron traspasadas, sus pies. No se negó Jesús a morir por ti y por mí para darnos perdón. Pasó 6 horas clavado, donde su cuerpo fue completamente desollado. Ahí pueden seguir leyendo. Ahí dice, ¿no?, en Isaías 55, que le besaron la barba, que su cuerpo fue desollado. Lo pueden ver en Isaías. Ahí muestra lo que sufrió el Señor. Isaías 53, como lo vemos, no podemos ver ahí. Dice lo del sufrimiento del siervo, ¿no? Isaías 53. Así que si tú has pasado algún dolor, también Jesús lo ha pasado. Y sin medicamentos que pudieran darle algún consuelo, porque Él no. Y a Él ahí, en esa cruz del Calvario, se maldijo a sí mismo, se imputó nuestros pecados para darnos a nosotros la justicia. Por eso ahí cayó sobre la ira de Dios. Por eso tú y yo ya no vamos a ir a esa ira, porque Él es nuestro sacrificio, el único que satisfació la justicia de Dios. Y mírenlo aquí en Isaías 53:5. Así es que cuando tenemos que tener gratitud. Ahí miren, ahí dice: ¿quién ha creído en nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de Él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad que le deseemos. Y miren, si ustedes han sido despreciados, humillados, el Señor también. Así es que, pero con el que menos vamos es con Él. Pero Él puede entenderte. También es que al acercarnos aquí a la mesa del Señor van a ser uno de los beneficios. Nosotros vamos a poder ser sanados en nuestro ser integral. Recordemos todo esto, y aquí vamos a poder ser sanados al acercarnos a la mesa del Señor en todo nuestro ser integral. Y aquí podemos ver que dice: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores.
Si alguien ha experimentado el dolor es él, y experimentado en aflicción. Y como que escondimos de él el rostro y fue despreciado y no lo estimamos. Y dice, ciertamente, ahí está el que estamos viendo, bueno, aquí no lo ven, pero en sus Biblias lo pueden ver. Ahí dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Tenemos que seguir leyendo las Sagradas Escrituras para que nuestra fe aumente. Y como dice, con todo le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Y ahí está, Isaías 53:5. Mas fue herido por nuestras transgresiones, no fue por las de él, fueron por las tuyas, por las mías. Molido por nuestras iniquidades. Transgresiones, pecado, iniquidad. Y aquí, como vemos, el castigo por nuestra paz, por ponernos en amistad con Dios, cayó sobre él el castigo. Y por su herida hemos sido sanados. Esto es una realidad, esto es una realidad. Tenemos esperanza, aun cuando la ciencia diga que que no tienes esperanza, en Cristo hay sanidad. Lo vemos también en los evangelios de las mujeres que se aproximaron y seguir buscando del Señor el rostro de Dios para nuestra sanidad. Y bueno, vamos a continuar aquí porque el tiempo sigue. Así es que hoy nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos ayuda para el último socorro. Y esto es una realidad hoy al acercarnos a la mesa del Señor, que tenemos entrada por la gracia de Dios a nuestro Señor Jesucristo. Así es que nadie que no haya recibido a Cristo en su corazón, nadie que no reconozca a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, puede acercarse a Dios. O sea, lo reconocen muchos como profetas, como maestro, pero Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. Y así debemos de abrirle nuestro corazón a Él, porque sin Él no hay esperanza. Así es que en la palabra de Dios, y como estamos viendo lo de 1 Corintios 11:28, pero ¿cómo nos vamos a acercar a la mesa del Señor? El apóstol Pablo también nos dice ahí en 1 Corintios 11:28, dice, por tanto, examinémonos cada uno a sí mismo y entonces comamos del pan y bebamos de la copa. Y esto es para participar dignamente discerniendo el cuerpo del Señor. Porque ciertamente si hemos pecado, es venir con temor y decirle al Señor, sí Señor, he pecado. Reconocerlo, no justificarnos y reconocerlo delante de Él. Examinándonos a nosotros mismos, comer el pan y beber de la copa. Esto es algo muy solemne. No lo tomemos a la ligera. Porque aquí dice, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. El verbo discernir, ahí que está, es literalmente o reflexivamente examinar, hacer diferencia, juzgar. Así que lo que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados, apartarnos del pecado, porque no nada más es de la boca para afuera para poder participar y que me vean, sí, Señor, he pecado, pero no hay arrepentimiento en tu corazón. Eso lo ve el Señor. Aquí nadie vamos a juzgar. Y si has pecado o si hemos pecado, lo importante no es apartarte de la mesa, sino que vengamos a la mesa para que el Señor nos perdone y nos dé la fortaleza para dejar el pecado. Porque el pecado nos aparta de Dios y no podemos empezar a hacer nuestra religión o quitar hojas de la Biblia que nos estorban para seguir haciendo lo que queremos. No podemos. Entonces, que como dijo el Señor, el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz de cada día, muera a sí mismo. Esto es morir cada día nuestros deseos, deleites y seguirle.
Entonces, confesar nuestros pecados y apartarnos del pecado, para no ser juzgados con los incrédulos del mundo. Yo no me quiero quedar. Para no ser juzgados con los incrédulos del mundo, debemos dejar todo egoísmo, todo lo que nos atrae, porque ¿cómo nos atrae luego el mundo, verdad? Lo que ellos ofrecen, pero eso es temporal y pasajero, y al fin y al cabo nunca va a satisfacer al hombre. Todos te dicen, tú primero, luego tú, y siempre tú. ¿Cuánto te vas a satisfacer para poder ayudar a los demás? En el egoísmo, y lo que te ofrece el mundo es temporal. Pero nadie, aunque tenga la fortuna, porque ahora no podemos, darle al Señor lo que es el Señor. Y nadie va a poder entrar al trono de la gracia y en aquel día de ofrecerle a Dios dinero. ¿Qué le pueden ofrecer aunque le den las cuentas más maravillosas y grandes de aquí? No van a pagar el pecado. Y si su nombre no está inscrito en el libro de la vida, va a pagar la condenación eterna, será arrojada. Por eso dice el Señor Jesucristo en el Evangelio: más temed al que puede destruir el alma en el infierno. ¿Qué tal? Los que van para allá. Pero qué glorioso es el Evangelio, que nuestra alma no va para allá. Es muy diferente cuando hemos recibido a Cristo, porque si no nos hemos ido para cuando Él llegue, nuestra alma enseguida va al paraíso, ahí estaremos con Cristo. Tu cuerpo va a ser transformado, los que murieron antes, y tu espíritu, porque todos los que mueren, el espíritu vuelve a Dios que lo dio y Él lo pondrá donde debe de estar. Para los redimidos, la gran Jerusalén; para los perdidos, la Babilonia. Pero en la transformación nosotros seremos transformados, nuestro espíritu, alma y cuerpo será integrado nuevamente. Y si no hemos ni muerto, qué glorioso no vamos a ver muerte. Y seremos transformados en el aire junto con ellos, pero no antes que ellos. Y estaremos por siempre con nuestro Señor. Por eso, hoy, sí, por favor, vamos pasando los elementos. Y vamos a continuar. Acerquémonos a la mesa del Señor buscando su rostro y recibamos el beneficio de ser ministrados en nuestro ser integral, cuerpo, alma y espíritu, poniéndonos a cuentas con Dios, guiados por el Espíritu Santo y participar dignamente, reconociendo nuestra condición de debilidad y pedirle ayuda para evitar ser juzgados con el mundo y no ser acusados por el diablo. Y no sé, gracias, gracias por todo. Aquí como continúa el apóstol Pablo diciendo, vamos a meditar en esto. Si nos juzgamos a nosotros mismos, y el Espíritu Santo nos está redarguyendo en este momento por el pecado, arrepintámonos para poder estar en la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren estar en la voluntad de Dios? Que es buena, agradable y perfecta, y la buena voluntad de Dios nos guía al arrepentimiento. Y hoy es un día de reconciliación. Hoy es un día para reconciliarnos con nuestro Dios. Estamos ante la presencia de un Dios santo por la sangre del Cordero de Dios. Entreguémosle todo lo que hay en nuestro corazón. Así es que hoy, si ya todos tienen sus elementos, por favor, con corazones arrepentidos, acerquémonos a la mesa del Señor. No veas a los demás, ellos que se juzguen a sí mismos, y yo a mí misma.
juzguémonos a nosotros mismos, no justificándonos, porque si tú justificas tu pecado, esto ya no, entonces ¿de qué te va a justificar Cristo? Así como dice en Primera de Juan, Primera de Juan 5, no, Primera de Juan 1, 7, 9 y luego también hasta el 2, 1, porque dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. Y continúa ahí abajo porque dice, porque tenemos un abogado que está intercediendo por nosotros en Primera de Juan 2:1. Él es el que nos justifica. Entonces, nosotros no tenemos que justificarnos, porque si nos vamos a justificar aquí, Padre, perdóname, sí, hoy le grité a mi mujer y le dije cuánta cosa, pero es que ella me saca de quicio. Ahí no hay arrepentimiento ni perdón de pecados, ¿verdad? Ahí no. Pero si yo digo, Padre, perdóname, perdí la paciencia, como tú me tratas con amor y paciencia, así yo la quiero tratar, ¿verdad? A mi esposa o a mi esposo, a mi hijo, a mi hija, a mi jefe que también me maltrata, no me maltrata, no sé. Pero ¿cómo te trata Dios ahí? ¿Con bondad? Así quiere que lo tratemos. Con amabilidad, así quiere que tratemos. Y que si entonces sí, Padre, perdóname, no tuve la suficiente paciencia. Te ruego me perdones y me des la gracia, la habilidad, porque soy hijo tuyo, hijo de paz, que haya paz en casa. Dame esa habilidad, Señor, para poder dialogar bien con mis hijos, mis hijas, con mis padres, con las personas que estén. Como tú me amas, como tú me tratas, yo tratarlos. Como tú me perdonas, yo perdonarlos. No buscar, no amenazar, no justificarme. Señor, no. Sino tener un corazón como el tuyo. Es lo que queremos, un corazón perdonador. Perdonar a las personas que nos hayan ofendido, que nos hayan rechazado. ¿Qué tal con las difamaciones que te levantan falsos testimonios? Rechazo. Y a veces por el rechazo seguimos rechazando al mismo Jesús. Hay muchos que han recibido las buenas nuevas del Evangelio. ¿Y dónde están? No rechacemos al Señor Jesús, que nos ha amado y ha extendido sus brazos por amor, pero no vamos a juzgar a los demás, sino a nosotros. Así es que hoy, en esta tarde, Señor, los que nos han rechazado, vituperado, queremos que nos des esa virtud, Señor, para poderlos perdonar. Así que hoy, en esta tarde, Señor, nos reunimos y te pedimos bendigas estos elementos, el pan y el vino, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Y vamos a ver. Padre, venimos a ti en esta tarde con un corazón agradecido, recordando el gran sacrificio, extremo sacrificio, Señor. No podremos por mucho entenderlo y ver el inmenso amor que tuvo Jesús por nosotros para padecer tanto. Te pedimos, Señor, nos perdones nuestros pecados y ayúdanos, Padre Santo, que por el poder de tu Espíritu Santo cambiemos estas actitudes negativas, que seamos hijos de paz y que donde estemos, pues, en lo que se pueda, Señor, vaya siendo transformado el ambiente, así como tú lo hiciste, Señor Jesús. Te pedimos que nos ayudes a perdonar a todos los que nos han ofendido, dejar de murmurar, dejar de hablar amargura, mejor perdonar, Señor. Perdónanos toda murmuración, chisme, todo pecado oculto, porque ante tus ojos nada podemos callar, nada es oculto, Señor. Hoy que sea al acercarme aquí a tu mesa, tomar de los elementos que muera a mí mismo, a todo lo que no te agrada. Te lo ruego, perdóname. Ahí cada uno póngase a cuentas con Dios.
Padre, no solo perdonamos a los que nos han ofendido, sino que te pedimos los bendigas, de tal manera que mientras comemos esta cena, nos parezcamos cada día más a Cristo. Queremos un corazón como el de Jesús, perdonador, amoroso, valiente para seguir compartiendo las buenas nuevas. Todo esto te lo pedimos, Señor. Te rogamos santifiques estos elementos en el nombre de Jesús. Comamos el pan. Levanta la copa, por favor. Gracias, Señor Jesucristo, por la copa del nuevo pacto de tu sangre. Gracias, Señor Jesús, por la copa del nuevo pacto de tu sangre. Te pedimos, Señor, que lo bendigas. Que mientras la bebemos también vaya siendo transformado nuestro ADN, sanado nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, a la semejanza de Cristo. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Bebamos de la copa. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Y estamos esperando el glorioso retorno. Y nos gozamos y nos alegraremos, Señor, en ti. Y como está escrito en tu palabra, la novia, el Espíritu y la novia dice, ven, Señor Jesús. A tu nombre, gloria, honra y alabanza por siempre y para siempre. Amén. 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 Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al fuerte el aplauso, gracias a Dios. Gracias, abre tu boca, glorifícalo, dale las gracias, que así viene de gratitud en tu corazón, tu boca, tu cuerpo, tu ser entero. Gracias, Señor Jesús, por un sacrificio tan grande. A tu nombre de Jesús, gloria, honra y alabanza por siempre. Y antes de terminar, que termine esta transmisión, queremos invitar a aquellos que aún nunca le han abierto, como veíamos aquí, su corazón a Jesús, porque sin Jesucristo no hay salvación. Si hoy el Señor te tocó a ti, quieres venir a reconciliarte con Dios, vamos a hacer una oración de fe, como ya nosotros todos nos hicimos, y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Padre, te damos gracias por las personas que nos están escuchando, por la persona que está hoy abriendo su corazón, viniendo a Jesús. Te pedimos, Señor, que tú le guíes a toda la verdad. Y si tú eres esa persona, repite esta oración con nosotros y dile: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Mesías, como lo acabamos de estudiar aquí, Señor, en las Escrituras. No hay otro que pueda darme salvación y vida eterna, perdón de mis pecados. Por eso hoy me arrepiento ante ti, Señor Jesús. Te pido que me perdones mis pecados. Yo creo que tu sangre es la que me trae perdón de pecados. Y también creo que es por tu resurrección que me justificas. Yo hoy te pido, Señor Jesús, que entres en mi corazón. Te lo suplico, Señor Jesús, y que seas tú hoy mi Señor y mi Salvador personal. Que, Señor, me ayudes a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor Jesús, porque hoy has escrito mi nombre en el libro de la vida y ya no tendré más temor a la condenación, a ser pasado de muerte a vida. Gracias, Señor Jesucristo. Te amamos,
No hay nadie que me pueda amar como tú me has amado. Gracias, Señor Jesús. Amén. Entonces le damos las gracias a todos ustedes. Que tengan un bendecido domingo en la presencia de Dios. Buenas tardes.